bienvenidos a una nueva edición de Aoman, historias del arte y del judaísmo en Radio Esfarad con Ofer Huergo Caso. Hoy nos vamos a ir hasta Venecia, concretamente hasta la Galería de la Academia, o como popularmente se le conoce en el mundo, la Academia. Y allí nos vamos a encontrar con no solamente Canalettos, Tintorettos y Tizianos, sino con Philip Houston, uno de los máximos representantes de la escuela de New York, o también conocidos como los expresionistas abstractos, la escuela pictórica más genuinamente estadounidense y que también ha sido la que ha marcado la pauta en el panorama artístico de la segunda mitad del siglo XX en el mundo occidental. Esta exposición, parcialmente retrospectiva, es organizada por uno de los grandes curadores internacionales del momento, el español Cosme de Barañano, director honorario del Instituto Valenciano de Arte Moderno, miembro asesor del Museo de Bellas Artes de Bilbao, subdirector del Museo Reina Sofía de Madrid y catedrático de arte en universidades como Venecia, Verona, Berlín. Cosme de Barañano no es la primera vez que aparece como curador de una exposición de Philip Houston, sino que ya hizo dos grandes retrospectivas en España en 1993 en el Museo Recalde de Bilbao y en el IBAM en el 2001. En esta ocasión nos lleva hacia la Galería de la Academia, como digo, con una exposición que se titula Philip Houston y los poetas, en la que se pretende analizar las relaciones del pintor con la crítica literaria en función de 5 de sus poetas favoritos: D.H. Lawrence, Yeats, Wallace Stevens, el italiano Eugenio Montale y T.C. Eliot. Houston, que ha nacido en 1913, por edad, parece ser, y por carácter también un poco, que tendría mayor preferencia sobre los poetas beatniks. Sin embargo, no es así. Ya hemos visto a qué poetas está dedicada su atención, sino que prefiere gente que es un poco como él, contracultural, asocial, como Yeats, un gran renovador de la poesía victoriana e introductor del simbolismo en Inglaterra, o como Stevens o Eliot, representantes del modernismo, una corriente que nace como heterodoxia religiosa y que en origen era un insulto cuando se aplicaba a determinado tipo de artista. Bueno, Philip Houston, es nacido Goldstein y lo hace en Montreal en 1913 como hijo de un matrimonio que ha huido de los pogromos zaristas en la Odessa de 1905. Se asientan en Canadá, pero pronto se trasladan hacia Los Ángeles, donde se van a encontrar con algo que no esperaban: el Ku Klux Klan. Una banda de facinerosos conocida por todo el mundo como acosador del mundo negro o el mundo no blanco, y que también acosaba y acosa a el mundo judío. Tal es así que Philip Houston, con tan solo 10 años de edad, una mañana, al abrir la puerta del cobertizo de su casa, se encuentra con su padre ahorcado, suicidado, incapaz de soportar por más tiempo el acoso de este tipo de gente. No sabemos, ni la familia sabe, hasta qué grado había presión para llegar hasta el mundo del suicidio.
Philip, ya con este trauma que va a arrastrar durante toda su vida, va a desarrollar una constante regularidad de compromiso social contra las injusticias y oponiéndose de forma muy crítica a todo lo que viene demasiado cuadriculado y encorsetado. Incluso en el propio mundo de lo pictórico, y a pesar de tener que pagar el precio de la crítica, que como sabemos es una especie de varita mágica que te puede convertir en ratón o zapatito de cristal. Philip no tuvo prácticamente ningún tipo de background académico en cuanto a arte se refiere, y empezó a estudiar en el Instituto de Bellas Artes del Condado de Los Ángeles, perdón, en California, con quien sería uno de sus grandes amigos a lo largo de toda su vida, Jackson Pollock. Allí, en 1927, fueron los dos expulsados del instituto por ser extremadamente críticos a través de una revista juvenil que ellos editaban para criticar la excesiva predilección de la dirección del instituto por el deporte ante el arte. Solamente por eso fueron expulsados. Luego cursó un año en el Otis Art Institute, también en Los Ángeles, pero fuera de esto podemos decir que nos encontramos ante un gran autodidacta que consiguió por sí mismo pasar a la historia del arte. En 1931, con solo 18 años, se fue con otro gran pintor judío, otro gran revolucionario, otro crítico implacable como Rubén Kadish. Rubén Kadish y él fueron encargados de hacer un mural para recolectar dinero con la que pagar abogados y gente que trabajara contra la injusticia del juicio de Scottsboro, un caso de falso testimonio sobre el secuestro de una mujer blanca a manos de unos negros en un tren. Una vez hecho este mural, se fueron con Jules Lanier, Rubén Kadish y Philip Houston hacia México para realizar allí un mural en la Universidad de Michoacán que resultó ser todo un éxito. Tal es así que incluso llegaron a confraternizar con Frida Kahlo, Diego Rivera y regresaron al mundo artístico californiano de Los Ángeles como verdaderas estrellas de 20 años. A partir de aquí, él se dedica con profusión al mundo del mural, sobre todo por que le encanta el mundo de la pintura italiana, de la pintura renacentista y sobre todo del Quattrocento, pero también con unas grandes influencias de la muralística mexicana. Y en 1950, un poco más tarde que la mayoría de sus colegas, empieza a realizar cuadros pertenecientes a la convención didáctico-crítica del expresionismo abstracto. Empieza a pintar en óleo, no sobre pared, y marcas de colores flotantes, con colores cálidos, sus grandes preferidos, con también contraposiciones entre blancos y negros. Para entender un poco el expresionismo abstracto, o para recordarlo a quien necesite refrescarlo, tenemos que decir que el expresionismo es una corriente pictórica, en principio, pero también literaria e incluso del mundo de la danza, que nace como oposición al impresionismo francés. El impresionismo
no deja de ser una renovación del realismo, una cosa estética que pretende atrapar la luz para un mero placer contemplativo, estético. Sin embargo, los expresionistas, el tratamiento del color, que lo han aprendido del fauvismo, dice que no es momento de contemplaciones estéticas burguesas tipo el neoclasicismo, sino tiempo de estimular a través del arte, a través de una expresión artística, una reflexión, una actitud intelectual ante hechos que están ocurriendo. El expresionismo alemán nace como una gran insatisfacción por la problemática del mundo europeo en tiempos de la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras. Entonces, esta idea, esta expresión del sentimiento intelectual, del concepto y no de la imagen en sí, tiene muchísima predicación entre los pintores alemanes y es la escuela pictórica más amada por los pintores judíos, tanto en Europa como a partir de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, con lo que se dio en llamar expresionismo abstracto, que expresa la decadencia y los efectos de la industrialización del siglo XX, y que es la más genuina de las escuelas americanas actuales, además de la que ha marcado la pauta en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, en 1967 Philip Houston va a comenzar la que sería su tercera etapa y final, que va a terminar en 1980. Se retira a Woodstock y allí ocurre en su trayectoria algo singular, dedicándose por completo al expresionismo abstracto, como si echara en falta el figurativismo de sus murales, empieza a crear de una manera que podemos calificar como de neoexpresionismo, en la que, sin abandonar esa posmodernidad de la conceptualidad intelectual del color y de la forma, presenta artefactos de la vida diaria, de la mediocridad, del día a día, con un aspecto que nos va a recordar muchísimo al de los cómics. Y es por esto que en 1970 la crítica especializada carga contra él de una manera nefasta y, a mi modo de ver, bastante improcedente, llegando a utilizar términos como de Ku Klux Comics. Sabiendo lo que sabemos de Philip Houston, es crítica más que acerada, un traspaso de líneas rojas de buen gusto y de civismo. Esta crítica, no obstante, no fue capaz de entender que Philip Houston, con el tiempo, llegaría a vender cuadros por 25 millones de dólares, como fue un retrato que hizo a Fellini, una conexión más de sus amores con Italia, y que sus cuadros colgarían en los mejores museos de Chicago, de Detroit, en el Metropolitan, en el MoMA, en el Tate Modern de Inglaterra, o que le harían exposiciones ni más ni menos que en la Galería de la Academia de Venecia. Así que esto es lo que tenemos hoy en Auman. Recomendaros una gran exposición en Venecia, Philip Houston,
y los poetas, 50 pinturas y 25 dibujos realizados entre 1930 y 1980, año en el que de repente falleció por un ataque al corazón. Y esto ha sido todo por hoy en Aumán, Historias del Arte y el Judaísmo, en Radio Esfarat. Nos encontramos la próxima semana, a la misma hora, en el mismo sitio, con nuevas historias.